¿Qué diseño es mejor? ¿Los tenedores o los palillos? Si eres de una cultura occidental, probablemente pienses que los tenedores son más fáciles de usar, pero yo diría que eso es principalmente porque estás tan acostumbrado a ello. Meterte un instrumento de metal puntiagudo en la boca es bastante raro cuando lo piensas. Incluso si asumimos que los tenedores son en realidad más fáciles de usar, ese no es el único factor que determina si la gente termina adoptando un diseño o no. Perhaps once. Las normas y convenciones culturales son increíblemente importantes para nosotros y eso influye mucho en los tipos de herramientas que preferimos y en la manera en que vivimos nuestras vidas. Si quieres probar esto por ti mismo, entra a un elevador lleno de gente y ponte de espaldas a todos los demás y observa lo incómodas que se ponen las personas. Vamos a comparar el tenedor y los palillos e incluso te voy a decir cuál de estos utensilios creo que es el mejor diseño. Pero es imposible hablar de utensilios sin discutir la historia y la cultura que los rodean. Comer no es solo un proceso biológico, es una forma de ver la sociedad. Las civilizaciones se definen tanto por sus filosofías religiosas y culturales como por su comida. Italia es conocida por sus hermosas catedrales y pinturas renacentistas, pero probablemente es aún más famosa por su pasta. Los tenedores son tan centrales en la cultura italiana como la Capilla Sixtina. Los italianos introdujeron los tenedores en la mesa para enrollar la pasta en el siglo XIV. Antes de eso comían pasta con una sola púa de madera. Los italianos se dieron cuenta de que tener varias púas hacía más fácil enrollar la pasta, y para el siglo XVII eran bastante comunes entre la clase mercante en Italia. El uso de los tenedores se fue extendiendo gradualmente por toda Europa, pero se consideraba una herramienta muy extraña, a menudo comparada con una horca del diablo. Hoy en día, la cultura de Italia y del resto de Europa está definida por este pequeño utensilio, pero no siempre fue así. Los primeros relatos registrados sobre los tenedores los consideraban una abominación. San Pedro Damián decía que era un pecado preferir comer con un tenedor en lugar de con las manos que Dios te dio. Para el siglo XVIII se consideraba más civilizado usar tenedores que comer con las manos. Por supuesto, esto no es realmente cierto. Quiero decir, hoy en día hay muchas civilizaciones sofisticadas que comen con las manos, pero en Occidente el tenedor era un símbolo de cultura civilizada. Incluso llegó un punto en el siglo XIX en que la gente intentaba comer todo con tenedor, incluso la sopa. El señor Pete come sus barras de Snickers con cuchillo y tenedor. Estoy comiendo mi postre. ¿Cómo lo comes tú? Con las manos. Pero obviamente eso ya era llevar las cosas demasiado lejos y eso nunca se puso de moda realmente. ¿Pero por qué está usando cuchillo y Una cosa que suele mencionarse sin importar el utensilio es la importancia del refinamiento y la civilidad. El tenedor se considera un utensilio muy refinado porque es mucho menos violenta que un cuchillo, pero un poco más versátil y un poco menos infantil que una cuchara. Los palillos llevan eso aún más lejos. En lugar de cortar tu comida con un cuchillo y pincharla con un tenedor, tomas suavemente la comida con los palillos y la llevas a tu boca. El antiguo filósofo chino Confucio dijo que los cuchillos pertenecen al matadero, no a la mesa. Entonces, ¿son los palillos un mejor utensilio? Volviendo al video, los utensilios y la etiqueta existen para hacernos sentir más civilizados, pero a veces estos objetos incluso tienen un significado espiritual. En este punto estamos empezando a entrar en culturas de las que realmente mucha ayuda de estas personas de todo el mundo que me educaron sobre sus culturas culinarias. Así que un gran agradecimiento a todos ustedes. En Japón los palillos tienen un valor ceremonial. El sintoísmo es una religión que comenzó en Japón y creen que los espíritus Okami habitan en muchas cosas, especialmente en los árboles. Los árboles son como un puente hacia lo divino. Para estar más cerca de ese espíritu, los japoneses a veces usan madera sin barnizar para construir santuarios sintoístas, así como para crear algunos tipos de palillos ceremoniales, hachi. La palabra japonesa para palillos, hachi, y es una creencia sintoísta que los palillos son casi como un puente a lo largo de la vida. A los 100 días de nacido, a un niño se le da de comer arroz con un par de palillos ceremoniales. Cuando una persona japonesa muere, se le ofrece una ofrenda ceremonial de arroz con los palillos colocados verticalmente en el tazón. En un funeral japonés, se utiliza un par especial de palillos, generalmente hechos de un tipo específico de madera o metal, para levantar los huesos de las cenizas, pasándolos de un miembro de la familia a otro, y luego los huesos finalmente se colocan en una usando los palillos. Así que la vida de una persona japonesa comienza y termina con los palillos. Son símbolos de transición. Incluso si alguien inventara un utensilio funcionalmente superior y lo introdujera en Japón, probablemente nunca reemplazaría a los palillos, o si lo hiciera, tomaría siglos. Los palillos y la comida que se come con ellos están completamente arraigados en la cultura. Este tipo de convenciones son increíblemente importantes a tener en cuenta y siguen siendo tan relevantes hoy en día como siempre.
En una cultura hay cosas con las que simplemente no se puede discutir, pero siempre habrá personas que lo intenten. Incluso hoy en día lo intentaron en Google con el producto Google Glass. Es imposible tomarse en serio a alguien cuando lleva puestas estas cas. Más importante aún, era imposible ignorar los problemas de seguridad y privacidad con una cámara justo frente a tu cara. Se puso tan mal que a las personas que las usaban les llamaban glass holes. Google Glass ignoró las convenciones sociales y por eso nunca despegó realmente. Nunca tuvo realmente una oportunidad. Google Glass era como introducir un tenedor en la cultura japonesa. Quiero decir, claro, podría ser más funcional en algunos casos, pero si choca con las convenciones, no va a pegar. Sí respeto al equipo de Google por al menos intentarlo. Al menos tuvieron el valor de probar algo nuevo. Hay una suposición en Occidente de que los palillos son más difíciles de usar que los tenedores, en cierto modo, eso es en parte cierto. Las culturas asiáticas que usan palillos tienen una mayor incidencia de osteoartritis en la mano que usan para sostenerlos, y también se necesita un poco más de práctica para volverse bueno usándolos. Pero la facilidad de uso realmente depende de la cocina y el contexto. Los tenedores tienen mucho sentido para enrollar hebras de espagueti, pero intenta comer arroz con un tenedor y andar persiguiendo los granos por un tazón pequeño. En realidad es bastante incómodo. ¿Realmente necesitan una superficie plana para comer y una superficie elevada para apoyar tu plato? Aunque los tenedores existían desde hace siglos, realmente no se popularizaron hasta el siglo XIX, cuando se introdujeron platos más planos. También se necesitan dos manos para usar un cuchillo y un tenedor, pero solo una mano para usar los palillos. Poner la mesa es mucho más sencillo con palillos. Todo lo que necesitas es un tazón y dos palillos. Realmente ni siquiera necesitas una mesa porque puedes sostener el tazón con la mano libre. Se cree que los palillos también se adoptaron por razones muy prácticas. Los palillos se han usado durante miles de años, pero no se adoptaron ampliamente hasta alrededor del año 400 después de... Por esa época hubo un gran aumento de la población en China y simplemente no había suficientes recursos para todo. Los chefs empezaron a cortar la comida en trozos más pequeños para que se cocinara más rápido y así ahorrar combustibles. Los pedazos más pequeños de comida eran más fáciles de agarrar con un par de palillos. El famoso escritor chino del siglo XX, Lin Yutang, escribió una vez: todo el arte culinario de China depende del arte de la mezcla. Cuando los alimentos se cortan en trozos de tamaño similar y se cocinan juntos en una olla o en un salteado, los palillos suelen ser el mejor utensilio para eso. Los palillos también son mucho más fáciles de limpiar que los tenedores. Limpiar entre los dientes puede ser realmente complicado. Tampoco es un secreto que los palillos te obligan a comer más despacio. Si solo intentas devorar la comida lo más rápido posible, el tenedor es una mejor opción en la mayoría de los casos. Sin embargo, lo interesante es que tanto los tenedores como los palillos están diseñados para hacerte comer más despacio. Y esto tiene grandes beneficios para la salud. Existen manuales completos sobre la etiqueta adecuada del uso del tenedor y el cuchillo, cuyo objetivo es hacer que comas más despacio. En cuanto a que los palillos se convirtieran en un utensilio convencional, mucho de esto tiene que ver con la cultura y los ideales de Confucio. Ni siquiera he hablado de las culturas culinarias de lugares como Vietnam o Corea, pero la conclusión es que los palillos eliminan el tabú universal del cuchillo en la mesa. Un cuchillo es simplemente una herramienta inherentemente violenta y amenazante. Sostener un cuchillo nos hace tratar nuestra comida como si fuera una presa que debe ser conquistada y devorada. Los palillos nos obligan a abordar la comida con más delicadeza. En lugar de cortar la comida con un cuchillo y pincharla con un tenedor, quien usa palillos la toma respetuosamente y la lleva a su boca. Se trata de respeto por la comida que vas a comer y respeto por el chef que la preparó para ti. Ese es realmente el hilo conductor entre las culturas que usan palillos. Solo como un comentario, aparte de una convención cultural en YouTube, es pedirte que te suscribas. Haz clic en ese botón rojo de abajo y también presiona el botón de me gusta mientras estás ahí. No te cuesta nada y me ayuda mucho. Pero volvamos al video. Entonces eso significa que los palillos son mejores que los tenedores. Quiero decir, tal vez. Pero sigamos analizando el problema. Es muy difícil romper con las convenciones profundamente arraigadas, pero no es imposible. Hubo una época en la que los tenedores se consideraban una tecnología innovadora. El tenedor fue adoptado con el tiempo porque era útil y también satisfacía una necesidad psicológica y cultural de mayor refinamiento y limpieza al comer. Eso es algo que realmente no ha cambiado. Google Glass es un gran caso de estudio de cómo ignorar las convenciones culturales lleva al desastre. Diseñar para la cultura tal como es y no para la cultura que desearías que fuera es muy importante. Mira a Tesla. En 2020, 8 de cada 10 vehículos eléctricos vendidos eran Teslas. La razón por la que tienen tanto éxito es porque su mayor enfoque no es fabricar vehículos eléctricos. A los estadounidenses realmente no les importa eso. Pueden decir que sí, pero sus decisiones de compra sugieren lo contrario. Tesla se enfocó en hacer un auto increíblemente divertido que además resulta ser mejor para el medio ambiente, aunque sigue sin ser tan bueno para otro video. Es la cosa más divertida que podrías comprar en la vida. Eso es lo que se supone que debe ser. No es en realidad, es algo para maximizar la diversión. Hazlo lo más divertido posible. Esto aprovecha una expectativa cultural que muchos estadounidenses tienen sobre sus autos. Quieren diversión.
Los competidores de Tesla se enfocaron en la parte eléctrica, cuando en realidad necesitaban enfocarse en por qué la gente compra autos en primer lugar. Deberíamos querer ayudar al medio ambiente, pero los diseñadores tienen que enfocarse en la forma en que la gente realmente piensa, ya sea que estemos diseñando un auto o la próxima innovación en utensilios. Una vez más, la cultura sí cambia, pero normalmente toma mucho tiempo. A veces estas preferencias culturales pueden evolucionar. En China hay un énfasis en comer en comunidad, hay varios platillos en el centro de la mesa y cada persona toma comida para ponerla en su plato. Hu Liande, un doctor formado en Cambridge, llevó la bandeja giratoria al público chino, llamándola la mesa higiénica. Era una forma de facilitar el comer en comunidad, sin usar tus propios palillos, y en su lugar, usar una cuchara para servir. Es un gran ejemplo de cómo las costumbres pueden evolucionar con el tiempo. El utensilio común para comer es un desafío de diseño con el que lidiamos varias veces al día. Ya mencionamos que la facilidad de uso suele depender más del contexto y las percepciones que de la realidad. Entonces, ¿existe un utensilio ideal? No estoy seguro de que se pueda responder esto de manera definitiva cuando hay una conexión tan fuerte el utensilio y el contexto cultural, pero sí tengo una opinión al respecto. Primero que nada, no creo que sean los palillos ni los tenedores. De hecho, estoy de acuerdo con San Pedro Damián. Recuerdan, con las manos es lo mejor. O sea, seamos realistas. ¿Qué tipo de alimentos se comen con las manos? Los mejores: sándwiches, pollo frito, pizza, costillas, curries con naan. Y por supuesto, probablemente uno de mis favoritos, los utensilios comestibles también están muy arriba en mi lista porque no hay desperdicio en el proceso. Comer con las manos tiene algo muy físico. Te sientes más conectado con tu comida. Creo que muchas personas podrían ver esto como una forma más primitiva de comer, y puede serlo. Pero muchas culturas que comen con las manos tienen modales en la mesa bastante sofisticados. Por ejemplo, las tradiciones ayurvédicas dicen que las manos se consideran órganos de acción. Cada dedo representa un elemento diferente: tierra, viento, agua y fuego. Cuando comes con los dedos, se cree que estás estimulando estos elementos. La costumbre de comer, influenciada por creencias religiosas y filosóficas. Muchas personas en la India comen con los dedos, pero no todas. Algunas personas dicen que comer con las manos es antihigiénico. Eso no es realmente cierto mientras te laves las manos. De hecho, hay algunas hipótesis que sugieren que comer con las manos porque podría permitir que bacterias saludables entren en tu sistema, ayudando en la digestión. Hoy en día, no solo comemos comida de una sola cultura. Aunque crecí en Estados Unidos, tenemos la comida perfecta: el burrito. Es un platillo mexicano que se estima tiene unos 12,000 años de antigüedad. Mi buen amigo y mentor de diseño, Rafi, y yo nos reunimos cada par de semanas para hablar de diseño mientras comemos burritos. Muchos de los videos que has visto en este canal surgieron de una charla con Rafi mientras comíamos burritos. Las conversaciones amistosas mientras se come es algo que la gente ha hecho desde el principio de los tiempos. La tradición nos conecta con nuestro pasado y las conversaciones que tenemos nos preparan para nuestro futuro. El verdadero valor de cualquier experiencia culinaria está en la forma en que se comparte con los demás. Aunque las culturas y las costumbres cambian, eso es algo. Compartir ideas durante una comida bien preparada es una de las mejores partes de nuestra experiencia humana. Si te gustó este video, por favor considera suscribirte y obtener algunos beneficios especiales muy buenos. El enlace está en la descripción de abajo. Por último, la mayor parte de mi investigación la realicé a través de estos dos libros: Consider the Fork y Chopsticks. Si haces clic en el enlace que está en la descripción de abajo, puedes comprar estos libros a través de mi enlace de afiliado. No te cuesta nada extra y me ayuda mucho. Espero que hayas aprendido algo y que tengas un excelente día.